Bueno, pues primero quiero darles la bienvenida a este espacio. Este espacio lo he denominado, o esta comunidad que está arrancando a construirse la he denominado los Creators, porque como les contaba un poco en el audio anterior de la comunidad, no solamente estamos buscando construir una comunidad de creadores de contenido, sino que a través de la creación del contenido nosotros mismos estamos empezando a reconstruirnos internamente. Ya vamos a ver por qué está tan ligado o tan de la mano el ejercicio del crecimiento personal con la creación de contenido. Y en consecuencia terminamos también creando oportunidades y transformación en quienes ven nuestro contenido, en nuestro entorno, en nuestras familias, en nosotros mismos. Entonces, este ejercicio de creación o creator tiene mucho que ver con crear no solamente contenido, sino espacios, oportunidades, transformación. Y pues hoy estamos aquí reunidos porque vamos a revisar cómo encender esa voz creadora y empezar a construir una marca personal memorable, o eso que hablan tanto de la marca personal. Entonces, si alguna vez te has sentido que tu mensaje se queda adentro, que tu voz no sale, que te cuesta mostrarte, que tu contenido no conecta o que no sabes muy bien cómo por qué no conecta, esta masterclass es para ti. ¿Qué vas a lograr en esta masterclass? Hoy no solo vas a entender el por qué, sino que te voy a dar los primeros pasos, los más claros, para encender esa voz y salir con confianza a crear contenido. Y hoy te voy a mostrar también el primer paso real para poder encender esa voz y dejar de esconder ese mensaje. Todos tenemos cosas que decir, pero es muy posible o es muy probable que nos abstengamos de comunicarnos o decirlo por varios motivos, porque puede que nos cueste hablar de nosotros mismos, porque a lo mejor sintamos que es un poco arrogante hablar de sí mismos, o porque nos sentimos no lo suficientemente capacitados, entonces ahí hablamos un poco del síndrome del impostor, o como hablábamos ahorita al principio, no sabemos exactamente por dónde empezar, porque en este gran universo de las redes sociales hay tanto por hacer que abruma de alguna manera no saber qué camino elegir, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos por el principio. ¿Qué es la marca personal y por qué todo el mundo está hablando de ella en este momento? Pues la marca personal es la percepción que los demás tienen de ti como profesional, formada por tus habilidades, por tus experiencias, por tus valores y por tu personalidad, y que te permite además diferenciarte y destacar en el ámbito principalmente laboral, pero la verdad es que todos tenemos una marca personal ya construida también en el ámbito personal. Pensemos un poco cuando estábamos en el colegio, por ejemplo. Y este ejemplo lo pongo siempre. Es como cuando nos decían como háganse en grupos de a dos, por ejemplo. Uno trataba de hacerse siempre con el mejor amigo, pero cuando no podía hacerse con el mejor amigo, pasaba que uno tenía que elegir con quién hacerse. Y entonces uno empezaba a mirar el panorama. Ok, está la juiciosa que sabe dibujar, está el sabelotodo, está el que se la pasa hablando en la parte de atrás del salón, está el que es siempre distraído, está el bully. Y entonces como que uno podía reconocer a cada uno por alguna habilidad o por alguna característica, y al final lo que nos damos cuenta es que eso es marca personal, es la razón a través de la cual nosotros somos reconocidos o percibidos o tenemos como cierto nivel de reputación. Pero ¿qué pasa? Que en este momento y toda la vida nosotros cargamos con una identidad a través de la cual nos reconocen, es decir, ya tenemos una marca personal. Pero cuando nosotros hablamos ya en temas digitales y en temas profesionales, cabe destacar que tenemos la posibilidad de elegir a través de cuáles temas queremos ser reconocidos. En ese sentido, es importante que empecemos a desarrollar, como dice el texto, habilidades, experiencias, valores y personalidad específica para que cuando lo comuniquemos empecemos a asociar esos temas con nuestra persona, con nuestro rostro, con nuestro nombre. Entonces, ¿cómo se construye eso? Se comunica a través de acciones, de comportamientos, tanto en redes sociales, de manera online o offline, en la vida real, ¿no? Es un poco lo que veníamos hablando. ¿Por qué es tan importante eso de la marca personal más ahora que nunca? Porque básicamente con esta era de la ultra especialización, de la automatización, de ChatGPT, de los bots, mucho más ahora que nunca, las personas estamos deseosos de tener este contacto humano, esta cercanía con las personas. No sé si les ha pasado que intentan llamar, no sé, a Claro, por ejemplo, a tener soporte técnico de sus celulares o de sus líneas móviles o del internet en casa. Y
te contesta básicamente un bot que tiene obviamente una voz de bot y que te trata de hacer como un seguimiento y que te da 300 opciones y no es como, ya, parce, quiero hablar con un humano para que me resuelva porque tú me estás llevando por todas las ramas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas hoy en día sí están generando esa vinculación con la automatización y con toda esta parte de ChatGPT y los bots, que es importante, que va a seguir pasando y que va a ser como la nueva era de la actualización y de la tecnología y de la interacción. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como consumidores, como personas, vamos a empezar a buscar esas características humanas o esta cercanía con las personas para poder generar lazos y va a ser eso lo que nos va a ayudar a definir con quién nos relacionamos, a quién le compramos, con quién queremos formar una comunidad y empezar a generar unos lazos y unas conexiones. Entonces, por eso es tan importante que si bien vamos a seguir trabajando y las empresas cada vez más se van a ir automatizando y trabajando con inteligencia artificial, nosotros también empecemos a desarrollar ya nuestra voz propia, ahora más que nunca, porque las personas van a estar deseosas de tener ese contacto, de escucharse y de tener esa cercanía y de ver aún más que nunca quién está detrás de las marcas, ¿no? Ya no estamos relacionándonos con logotipos, estamos relacionándonos con personas detrás de las marcas. Pero entonces, ¿por qué le cuesta tanto a la gente establecer una marca personal si es una cosa como que está tan de moda? Pues básicamente hay tres principales errores por los cuales nos cuesta hacer eso. Primero, porque hay que creer que creemos que hay que ser perfectos para empezar a publicar y para empezar a generar cierto contenido, para empezar a mostrarnos. Porque pensamos que se necesita un equipo, edición, estética profesional para empezar y para poder desarrollar como todas esta creación de contenido. ¿Y por qué hablar solo de uno mismo sin conectar? Porque hablamos solo de nosotros mismos sin conectar con lo que nuestra audiencia necesita y que no tenemos como claridad de cuáles son los temas con los cuales las personas se puedan sentir identificados, ¿no? Entonces, para hacerte un contexto, pues te voy a contar brevemente mi historia. Hola, soy Chris y pues soy una persona que desde pequeñito sufrió del bullying de los papás, que me hicieron el honguito y toda esta onda, pero quiero mostrarles un poco como eh, pues que soy una persona común y silvestre, que ha tenido mala cara toda la vida, que lo han puesto a hacer el oso todo el tiempo. Pero más allá de eso, quiero contarte que yo soy realizador de cine y televisión. Yo he estado familiarizado con las cámaras hace años, hace más de 10 años, pero desde una perspectiva, desde tras bambalinas, detrás de cámaras, siendo la persona que está detrás del proyecto y no exponiéndose delante de cámaras. Y esto de alguna manera me generaba cierto nivel de seguridad y de tranquilidad porque eran mis ideas, mis propuestas, mi comunicación la que se mostraba y yo no necesariamente, y eso me hace sentir de alguna manera como tranquilo y seguro. Pero, ¿qué pasó? Que después de eso yo empecé a formarme en otras cosas, empecé a trabajar con marketing, empecé a trabajar con agencias de comunicaciones y todo lo que venía aprendiendo tanto del audiovisual como de las comunicaciones, el marketing digital, las redes sociales y demás, empecé a implementárselo a diferentes personas y a diferentes figuras. Por ejemplo, aquí estoy haciendo la presentación de la estrategia digital del presidente de McDonald's Colombia, a quien le desarrollé su estrategia de marca personal. En LinkedIn desarrollamos como toda la estructura de sobre qué temas iba a hablar, cuál iba a ser su diferencial, qué productos íbamos a sacar, qué tipos de contenidos, cómo eso se iba a poder construir, se iba a poder convertir, perdón, en una charla y logró dar una charla TED en el eje cafetero colombiano. Luego incluso pusimos sobre la mesa la posibilidad de hacer un libro. Entonces era como, wow, ¿cómo podemos a través de la marca personal y a través del conocimiento que ya he construido empezar a desarrollar toda una estrategia que le pueda servir a una figura como el presidente de una multinacional y de una franquicia internacional, casi que la empresa, una de las empresas de comida más grandes del mundo, para empezar a posicionarse en el medio? Ahora usted dirá, Chris, pero ¿por qué es importante que una figura como el presidente de McDonald's tenga una marca personal si ya de por sí McDonald's tiene una reputación y un conocimiento, pues es reconocido a nivel internacional y mundial? Justamente, perdón, por lo que veníamos hablando hace un momento, porque hoy en día más que nunca
las personas queremos relacionarnos con otras personas y no con logotipos. McDonald's ya tiene una reputación y unas características por las cuales es reconocido, pero si además de eso, la persona que está detrás del proyecto, que lo está liderando, está aportando beneficios a la marca, eso es una cosa y un valor adicional y agregado. Pensemos, por ejemplo, en lo que hace Elon Musk con Tesla, lo que hace Tim Cook con Apple o lo que hacía en ese entonces Steve Jobs con Apple, ¿no? Entonces, claro, la marca es muy reconocida, pero la persona que también está detrás de la marca también tiene un reconocimiento y lo que piensa esta persona, lo que haga esta persona, interviene positiva o negativamente en el desempeño y en el desarrollo de la propia marca. Entonces, cuando entendimos eso, yo empecé a aplicar todo este proceso, pero en este caso con McDonald's. Pero ¿qué terminó pasando después? Que yo tuve como una revelación y un encontrón muy fuerte en este momento, y fue que yo dije como, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, todo lo que estoy aplicando está muy chévere, funciona, ayuda un montón, está ayudándole a las personas, pero ¿qué pasa? Yo estoy haciendo la tarea a otros. ¿Por qué le estoy haciendo la tarea a otros? Porque no me la estoy haciendo también a mí mismo. Si todo el conocimiento que yo tengo le está funcionando a una persona como a Héctor Orozco, el director de McDonald's, que está teniendo resultados extraordinarios, que lo invitan a dictar charlas TED, que lo invitan a que se le planifica hacer el libro, que empiece a tener unos relacionamientos impresionantes, aplicando los conocimientos que yo tengo, yo, ¿por qué vergas no los estoy aplicando a mí mismo? Entonces, en ese momento me di cuenta que yo tenía que empezar a dejar de ser la persona que estaba detrás del proyecto, a empezar a mostrarme. Tenía que vencer un poco ese miedo, ese pánico que le tenía un poco a mostrarme, el pánico escénico que le llaman, y empezar a empoderarme de mi propio mensaje y empezar a ponerme en el centro de la conversación. Y en eso ha pasado mm, mil desafíos, mil procesos, mil encontrones directos, y pues poco a poco me he venido empoderando y he venido desarrollando como mi propia voz, mi propia marca, mi propio proceso para poder empezar a liderar y estar en el centro de la discusión y de algunos espacios. Eso es un poco como lo que ha venido pasando a lo largo del proceso y que les quiero contar, y porque la reflexión que quiero hacer es que, y era lo que quería hablar hace un ratito de por qué está tan intrínsecamente relacionado el tema del crecimiento personal con la marca personal, y es que tu marca personal no es otra cosa que el reflejo externo de tu relación interna, de cómo te llevas tú contigo mismo. Entonces, es el reflejo de tu autoestima, es el reflejo de tu seguridad, es el reflejo de tu merecimiento, es el reflejo de la capacidad que tienes tú para crear en ti mismo. Entonces, la marca personal no es tener un logotipo, no es crear contenido en redes sociales, no es sencillamente tener una página web. Eso es la consecuencia gráfica, visual y estratégica de cómo te llevas tú contigo mismo. Entonces, yo te quiero hacer aquí una pregunta, y es: piensa en la forma en la que tú te hablas, ese autodiálogo que tienes contigo mismo, esa forma en la que te tratas. ¿Le hablarías a alguien que amas de la forma en la que te hablas a ti mismo? Cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo dije como, wow, 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 ok, no. La forma en la que yo me hablo, la forma en la que me refiero a mí mismo, la forma en la que me trato es muy cruel, es muy fuerte, es tóxica, y no es la manera en la que yo trataría, no sé, a mi familia, a mi pareja, a un hijo si tuviera. Y entonces ahí empecé a replantearme diferentes maneras en las cuales me estaba yo relacionando, y un poco volviendo aquí a este tema, a cómo yo me percibía como ser humano, cuál era la autoestima que tenía, cuál era la seguridad que tenía, este merecimiento, para poder lograr hacer esto, para poder lograr estar en el medio de la conversación sin sentirme culpable, sin sentirme impostor, sin sentirme poco merecedor, sin sentirme mal. Entonces, ¿qué empezó a pasar? ¿O cuál fue un poco la necesidad que yo empecé a ver? Y era que cada vez que quería enfrentarme a un nuevo desafío, o a vencer un miedo a exponerme, o a no saber exactamente qué hacer o por dónde empezar, tenía que volver a mí mismo y empezar a trabajar en mi proceso interno. Pero bueno, eso es todo un tema del que vamos a hablar. Pero entonces la reflexión a la que quiero llegar es: trabajar en mi marca personal, crear contenido, atreverme a ponerme en el centro, es trabajar en mí mismo, es expandir mis límites, es crecer como persona, es demostrarme de lo que soy capaz. Entonces, ¿qué es lo que les impide a las personas construir entonces una marca personal sólida? Pues, en primera instancia, no tener claridad sobre
¿Qué me hace diferente y único ante el resto de las personas o las personas que hablan de los mismos temas, ya cuando estamos hablando de temas profesionales? Que no sé comunicar de forma genuina y memorable, sino que termino haciéndolo de alguna manera como genéricamente, que no proyecto autoridad ni confianza porque ni yo mismo me creo el cuento de lo que sé, de la experiencia que tengo, de los logros que tengo, porque todos esos logros no me parecen suficientes, porque siempre pienso o me comparo con personas que han logrado cosas o más cosas que yo y entonces no me siento lo suficientemente valioso para comunicar o para entregar valor. Y pues que no he definido realmente a quién puedo ayudar, quién es mi nicho y con quién me voy a comunicar de manera efectiva. Entonces, en conclusión, les cuesta hablar de sí mismos sin sentirse inseguros, arrogantes o impostores, ¿no? Levanta la manito si sientes o te has sentido identificado con alguna de estas características. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Porque, claro, ya tenemos identificado el problema, ya sabemos un poco cuál es el proceso, pero como todo en la vida y como todos los problemas, no se trata de quedarnos ahí, sino hay que buscar una solución. Entonces, el paso número 1 para ayudarnos a resolver esta encrucijada de sentirnos un poco valiosos es inicialmente expresarnos sin filtros y es publicar aún sin sentirme perfecto. Es básicamente dar el salto, tirarme al agua, porque en el mundo las personas realmente que logran resultados extraordinarios son quienes se atreven a pesar del miedo. No es quien no tiene miedo. El miedo nunca se va. El miedo, mis queridos amigos y amigas, es una respuesta eh, casi que natural y de la prehistoria. O sea, es una cosa como el cerebro más, eh, ¿cómo se llama? Más, iba a decir cavernícola, pero esa no es la palabra. Primitivo, que nos alerta del miedo. Y claro, ¿por qué sentimos miedo? Porque al sentirnos expuestos, estamos de alguna manera como visibles ante el peligro. Pero la manera de relacionarnos con el miedo hoy en día es entendiendo que él no se va a ir nunca, que siempre nos va a acompañar y que tenemos es que mm, hacer las cosas dominando la emoción a pesar de la emoción y no dejando que la emoción nos domine a nosotros mismos. Entonces, un poco el primer paso es parce, si te da miedo exponerte, exponte aún teniendo miedo, porque no hay otra manera de vencerlo. El miedo se vence enfrentándolo y demostrándonos a nosotros mismos que era más ese temor que se tenía que las consecuencias de lo que iba a pasar. Paso número 2, teniendo una estructura básica de contenido. Y entonces aquí estamos hablando de tener claros algunos formatos clave, algunas estructuras sencillas, algunos pasos a pasos que nos van a permitir pues no sentirnos tan perdidos en el proceso y tener un camino claro cual transitar y seguir. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Paso número 3, una conexión auténtica. Es básicamente hablar desde nuestra experiencia, desde nuestro proceso de vida, no desde la teoría, porque pensemos en algo, la información, toda la información de cualquier profesión, de cualquier tema, ya está en Internet. No basta sino ponerlo en ChatGPT, no basta sino ponerlo en YouTube para tener la información de regreso de algo que queremos saber. ¿Cuál es la diferencia? Que para el caso personal, que yo hablo de marca personal y de estrategia digital, si tú quieres buscar sobre esos temas, ChatGPT te ayuda, YouTube te ayuda y hay N mil personas hablando de marca personal y hablando de estrategia digital. Pero ¿cuál es la diferencia de trabajar con cualquiera de esas otras personas o a través de mi historia de vida? Justamente eso, que mi gran diferencial es mi propia experiencia de vida, lo que yo he vivido, los desafíos que he superado, eh, cada paso que he transitado y que he dado. Y a través de contarles un poco esa experiencia, algunos de ustedes van a resonar más conmigo que con otros o van a resonar más con otros que conmigo y por eso van a decir como no, yo quiero transitar mi camino con esta persona porque me siento identificado, porque resuena la manera en la que me habla, porque me hace sentir cómodo, porque a mí me pasó algo similar y entonces siento identificación. De ahí la importancia de que empecemos a contar nuestra expertise y nuestra experiencia y todos nuestros conocimientos desde nuestra experiencia de vida, desde nuestro proceso que hemos desarrollado a lo largo de la vida, ¿no? Porque entonces casi siempre uno dice como, ay, bueno, sí, 3 tips para ser más productivos. Ok, pero
Eso me lo puede dar ChatGPT así, y no tengo que ver tu video, y no tengo que aguantarme media hora en un tutorial tuyo. Porque, ¿qué hace diferente esos 3 tips de productividad contigo? Ah, no, pues es que yo tengo TDAH y me costaba muchísimo concentrarme y casi que me echan del colegio por ser muy cansón y disperso y lo que sea. Y los 3 tips definitivos que me funcionaron para poder llegar a mi centro, para poder concentrarme un poco más y para poder empezar a vencer esa distracción y este padecimiento y demás, fueron estas cosas. Ah, eso es otra cosa. Hay una historia detrás que respalda tu conocimiento, tu expertise y tu experiencia. Entonces, de ahí la importancia también de empezar a hilar esa experiencia de vida con los conocimientos profesionales y tu sabiduría. Entonces, cuando aplicas esto, ya empiezas a dejar de ser invisible y empiezas a ser un creador con voz propia. Pero entonces ustedes me van a decir, ay, pero es que me da vergüenza mostrarme. A todos nos da vergüenza mostrarnos al principio, pero ese temor y esa vergüenza es una cosa que se trabaja y que se vence. Es como, piensen como cuando uno aprendió a bailar. Cuando uno estaba en las fiestas familiares y la tía de uno lo sacaba a bailar y que uno no sabía, pues uno estaba ahí como, jaja, y uno pensaba que todo el mundo lo estaba mirando y se sentía súper intimidado y daba 3 pasos y como que se sentía muy expuesto y observado. Con el tiempo, algún primito o la misma tía, en otro contexto, no en la fiesta, te empezaron a enseñar algunos pasos, ¿no? Y entonces uno empezó a saber cómo dar la vuelta y empezó a saber cómo bailar merengue y salsa y vallenato y reggaetón y demás. Y entonces, ¿qué pasó? Que después en la siguiente fiesta, como ya tenías algunas habilidades y como ya te sabías algunos pasos, digamos que ese miedo de sentirte expuesto ya no era el mismo. Como que ya uno estaba un poco más empoderado, como que ya no es como, ok, puedo bailar, voy a sacar a la prima a bailar, ¿no? Lo mismo pasa con la creación de contenido. Siempre al principio, cuando nos sentimos un poco expuestos y no tenemos el manejo de la habilidad controlado, nos sentimos con más vergüenza. Ay, Cris, pero ¿qué van a decir los otros de mí? La verdad, que digan lo que se les dé la gana. Yo he tenido haters, yo he tenido personas de mi universidad que hablan bonito y hablan mal de mí. Y esos, de hecho, ellos eran los que más me preocupaban al principio, porque yo estudié en una carrera de cine independiente, que hacer temas comerciales, así como pensar en ganar plata, era como súper negativo, porque nosotros estábamos haciendo arte, estábamos cambiando el mundo a través del cine, estábamos pensando en los festivales de cine, así como en un contexto súper intelectual. Entonces, claro, pensar en ser creador de contenido, pensar en trabajar incluso en televisión era como lo peor de la vida. Y cuando yo dije como necesito empezar a mostrarme y estaba a un clic de publicar el primer contenido, estaba muerto del susto y a quienes tenía en la mente justamente eran a mis compañeros, ni siquiera mi familia, ni siquiera mi pareja, ni a nadie de ellos, porque yo sentía que ellos al final lo iban a entender. Y si no lo entendían, pues no importaba porque al final yo no iba a dejar de hacerlo porque ya me había dado cuenta que era lo que necesitaba hacer. Pero yo decía como, ¿qué van a decir los otros de mí? Al final dije como, al final ellos no me pagan el arriendo, al final ellos no, no pagan, no llenan mi comida, la nevera de comida, que digan lo que quieran. 3 horitos después terminó pasando que hace menos de un mes una marca como Bancolombia, que es el banco más importante y más grande de mi país, me terminó contratando para hacer no parte de una campaña como detrás de cámaras para grabarla, sino para hacer la cara de la campaña. Y estuve grabando y estuve creando contenido con ellos en la calle y así como en modo selfie, o sea, más influenciador imposible. Y yo me ponía a pensar mientras estaba haciendo ese ejercicio hace un mes en el centro de Bogotá. Yo decía como, parce, si me hubieran preguntado o si me hubieran contado que esto iba a pasar hace 2 años, no me lo hubiera creído. Sería como imposible, nunca en la vida va a pasar. Y yo tenía que, como parte de la campaña, eh, como que interrumpir a las personas mientras caminaban para hacerles preguntas y para interactuar con ellos. O sea, más expuesto y más extrovertido y más entrador no podía tener que ser para esa campaña. Y al final, claro, el Chris de hace 2 años habría sido incapaz de hacer eso. Y hoy en día, porque es una habilidad que se trabaja, porque es una habilidad que se desarrolla, fui capaz de hacerlo, cumplí con las expectativas del banco y ahora puedo decir que una marca como Bancolombia me respalda, trabajé con ellos y la puedo poner en mi hoja de vida. Entonces, sabes que al final
en este momento, los últimos en los que estoy pensando son mis compañeros de la universidad, porque mira lo que he logrado hacer y lo que he logrado, hasta dónde he logrado llegar, gracias a haberme atrevido y a olvidarme de qué van a pensar los otros de mí. Uy, Chris, pero es que me da cringe verme a mí mismo. A mí también me daba cringe verme a mí mismo. Y es una cosa como que con la que uno va eh, entrenándose y va lidiando y uno se va acostumbrando, así como cuando uno al principio le tomaba fotos y es como, salgo muy mal y no sé qué. Con el ejercicio de la repetición, eso se va pasando y eso va eh, quitándose. Es que no sé por dónde empezar. Bueno, para eso estamos acá, para apoyarte en el proceso, para darte un paso a paso, para empezar a organizar como esa ruta y esa metodología que te va a poder llevar al siguiente nivel de la manera más rápida posible. Es que me siento solo. Bueno, bienvenido a la comunidad Creator. De eso se trata esto, de que nos acompañemos, de que estemos juntos entre varios llevando este proceso a cabo, porque no hay nada más feo que sentir que uno está solo contra el mundo tratando de sacar adelante algo que quiere lograr. Y por eso estoy un poco creando estos espacios de tranquilidad y de seguridad donde uno se puede sentir expuesto, más bien, donde uno se puede exponer sin sentirse juzgado y donde no se puede sentir como mal. Ahora mismo yo estoy haciendo un proceso también de transformación y de cambio de vida. En este momento me encuentro en Río de Janeiro porque dejé todo en Colombia hace 15 días, vendí todo, entregué mi apartamento, porque me dije, parte de mi proceso de transformación y de creación y de marca personal es viajar por el mundo y es empezar a encontrar oportunidades y aventuras y ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y pues ahora voy a pasar 2 meses en Brasil, luego me voy para Portugal, luego no sé, todas las posibilidades posibles. Y, y una cosa que me ha ayudado mucho es justamente eso, ser parte de comunidades y estar acompañado con otras personas que están transitando el mismo proceso y que están llevando esa experiencia también como yo. Entonces, por eso, bienvenido a todas las personas que se están conectando por primera vez. Este es un lugar en el que puedes ser tú mismo, en el que vas a poder probar, embarrarla y crecer sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de juzgamiento. Es un lugar seguro. Bueno, no sé por dónde empezar, ya lo hablamos. Entonces, piensa que esta habilidad de la creación de contenido es como si fuéramos pilotos. Piensa en la aviación. La experiencia de los pilotos se mide en horas de vuelo. Es decir, los pilotos pueden acceder a aviones más grandes y a oportunidades más importantes y a mayor nivel de salario en tanto tengan acumuladas mayor cantidad de horas de vuelo. Incluso tienen medallitas y cosas ahí que se les atribuye por tener acumulación de horas de vuelo. Entonces, dominar una habilidad como la creación de contenido, como empezar a empoderarte en tu marca personal y demás, no es otra cosa que la cantidad de tiempo que le has dedicado y a la que estás expuesto a esta habilidad. Entonces, parte de lo que vamos a hacer durante este proceso de construcción y dentro de esta comunidad es estar expuestos la mayor cantidad de tiempo posible. No basta con crear un solo reel, no basta con subir un solo post. Esto se va a hacer, es como el interés compuesto, esto se hace a través de consolidación de cantidad de contenido. Se domina la habilidad, se encuentra el nicho, se encuentra tu voz, se empieza a conectar con audiencia a través de la cantidad de contenido, sobre todo al principio. Luego ya vamos a poder establecer procesos más cerraditos de calidad, vamos a poder afinar detalles, vamos a poder incrementar ese proceso estético, pero en este momento lo que más me interesa es que saltemos al agua y que empecemos a crear contenido de la manera más avasallante posible. Pero no te preocupes, poco a poco vamos a ir viendo cómo se hace eso. Entonces, yo hoy te garantizo en este live que si tú sigues paso a paso el proceso que te voy a proponer, al finalizar la metodología vas a no solamente haber perdido el miedo, entender qué hacer, vas a empezar a consolidar esa marca personal, vas a tener una identidad, sino que vas a haber avanzado del punto A al punto B de la forma más rápida posible. Pero esto solo depende únicamente de que tú te animes a dar el salto y a empezar a emprender en este proceso y en este proyecto de la creación de contenido y de la marca personal. Porque aquí hay un tema muy importante que quiero que haga reflexión y es, el activo más importante que tenemos como seres humanos es el tiempo, porque es finito, ¿no? Cada segundo que pasa es un segundo menos.
que estamos teniendo de vida y un segundo más que estamos teniendo de experiencia de vida. Pero el segundo activo más importante que tenemos es justamente nuestro nombre. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos reconocidos? ¿Por qué nos asocian las personas? Ese capital de alguna manera como de identidad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos la capacidad y la oportunidad de definir y de diseñar por qué temas, por qué habilidades y sobre qué queremos que se nos relacione, todo cambia. Porque al principio a mí me relacionaban por unos temas. Ay, claro, el director de cine, el deportista, el juicioso de la familia. Pero yo dije, ok, eso no está mal, pero realmente lo que yo quiero eh, por lo que yo quiero ser relacionado y recordado es por otra cosa, que es otra cosa lo que me apasiona. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, yo tengo en este punto la oportunidad de empezar a definir qué cosas, qué acciones, qué temas, qué metodologías sigo para que la gente me empiece a recordar por eso. Y poco a poco esa transición se va dando y poco a poco la gente empieza a relacionarme con ese tema. ¿Ok? Entonces, por eso, por todo esto que estamos mencionando, te quiero presentar algo que diseñé para ayudarte a acortar este proceso y es el reto Creator, que está enfocado en TikTok. ¿Por qué en TikTok, Chris? Porque básicamente TikTok nos da la posibilidad de empezar a crear contenido y que las personas que no nos conocen y que no nos siguen nos empiecen a ver. Instagram, a través del algoritmo y a través de cómo está construido, nos muestra principalmente a nuestros seguidores. Entonces, eso hace que nuestra audiencia crezca de manera muy lenta. En cambio, TikTok nos muestra a personas desconocidas, lo cual hace que podamos conectar a través de temas y de intereses de manera más eficiente y más rápida. Además, hay otro tema, y es que en TikTok no importa tanto la calidad estética del contenido, sino la conexión, la personalidad y el contenido mismo que se esté diciendo. Mientras que en Instagram todo tiene que ser más asteric y más bonito y no sé qué, aquí podemos hacerlo de manera mucho más tranquila y auténtica. Y como estamos desarrollando la habilidad, por eso TikTok es el lugar idóneo para poder empezar a probar, a construir audiencia y a encontrar ese formato puntual y específico. Entonces, ¿en qué consiste el reto Creator? Es un entrenamiento práctico que te lleva a perder el miedo a la cámara, a descubrir tu voz creadora y a empezar a construir tu marca personal con contenido auténtico y poderoso. ¿Cómo funciona? Tiene 5 niveles, básicamente. Cada nivel tiene 2 retos. Entonces tenemos un reto, pues retos del 1 al 10, que van básicamente aumentando el nivel de dificultad. Desde el 1, que es justamente enfrentarnos a vencer el miedo a la cámara, hasta el 10, que es empezar a crear ya como contenido tipo blog. En cada uno de los retos vamos a ir probando formatos diferentes, vamos a ir entrenando formas distintas, vamos a ir desarrollando habilidades diferentes con las cuales vamos a poder irnos entrenando, probando y perdiendo el miedo a la herramienta y a la creación de contenido en sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver en el nivel 1? Vamos a descubrir cómo expresarnos sin filtro y grabar nuestro primer video con confianza sin importar la experiencia que tengamos. Además, vamos también a aprender a responder e interactuar con la audiencia de forma auténtica, generando conexión real y cercanía. En el nivel 2 vamos a lograr transmitir ideas de manera simple y visual para que tu mensaje se entienda y tu audiencia te perciba como un experto en un tema específico. Vas a poder dominar de la manera de comunicarte con un plano fijo, así como estoy yo con este plano fijo, proyectando seguridad, credibilidad y profesionalismo con cada palabra que esté mencionando. En el nivel número 3 vamos a descubrir que aquí se empieza a poner un poquito más complejo el asunto, empieza a subir el nivel de dificultad, cómo crear hooks irresistibles, que los hooks es este elemento que llama la atención de los 3 primeros segundos para poder retener a la audiencia y pues, que busquen atrapar a la audiencia antes que deslicen el contenido. Vamos a aprender a organizar los videos en una secuencia clara y efectiva, es decir, la estructura interna del video, qué decir al principio, qué decir durante el propio video y qué decir en el cierre y con qué propósito se utiliza cada uno de esos fragmentos de la estructura. En el nivel número 4 vamos a utilizar palabras clave, vamos a empezar a estructurar ya de manera mucho más específica los títulos, los hashtags, para que los videos tengan mayor alcance, mayor visibilidad y hagamos una cosa que se llama el SEO, que no es otra cosa que el posicionamiento ¿cómo se llama? En motores de búsqueda, porque TikTok está funcionando ahora con motor de búsqueda. Es decir, la gente está buscando qué hacer, qué comer o
cosas informativas, no solamente en Google, en ChatGPT y en YouTube, sino en TikTok también. Entonces vamos a optimizar nuestros videos para que funcione también como un motor de búsqueda. Vamos a experimentar otros ángulos, movimientos, encuadres que harán que tu contenido sea más profesional y atractivo. Entonces, si te das cuenta, aquí ya estamos empezando a jugar con la forma, pero esto es solamente el nivel 4. Hay que pasar por el nivel 1, 2 y 3 antes de empezar a pensar en esto. No vamos a querer hacer los 100 metros planos debajo de los 9 segundos como Usain Bolt sin haber empezado a caminar. Entonces, paso a paso vamos superando cada nivel y vamos también mejorando cada proceso para poder ir superando cada nivel de dificultad. En el nivel 5 vamos a aprender a contar microhistorias con estructura cinematográfica que emocionen, que inspiren y que posicionen nuestra marca, lo que llamamos el storytelling, y vamos a crear un tipo de blog híbrido donde vamos a combinar el día a día con narrativa, con voz propia, consolidando una identidad de creador. Entonces, ¿qué vas a lograr en consecuencia después de hacer este reto de 5 niveles? Vas a romper la barrera del miedo a mostrarte, vas a dejar atrás las inseguridades de ser visto y escuchado, liberándote de esas creencias que te impedían expresarte auténticamente. Vas a ganar una voz y esa confianza en contar tus ideas, vas a sentir orgullo al compartir lo que piensas y lo que dominas, aprendiendo a hablar con convicción frente a otros y frente a la cámara. Vas a desarrollar habilidades de comunicación para toda la vida, como te estaba contando yo, que me pasó, que no solamente empoderarme y aprender habilidades de comunicación me ayudaron a crear contenido en redes sociales, sino también a dominar una audiencia, a dar una charla, a enfrentarme al presidente de McDonald's y presentarle su propuesta, a interrumpir personas en la calle y que no me diera pena. Entonces, al final, son habilidades sociales que nos sirven para la vida y que, pues, no, como dice ahí, no nos va a servir únicamente para redes sociales, sino que también va a mejorar tu forma de expresarte en reuniones, en ventas, en presentaciones, en conversaciones importantes. Vamos a aprender a conectar emocionalmente con las personas. ¿Qué cosa más importante? Porque como hablábamos, la gente no nos escucha por la información y lo que tenemos que decir, sino por cómo se conectan emocionalmente con nosotros, por nuestra historia. Entonces vamos a descubrir qué historias tienes y qué experiencias para que esos mensajes inspiren, para saber cómo contarlos, para generar empatía y conexión real con quienes están del otro lado de la pantalla. Finalmente vamos a construir una identidad más segura y visible. Vamos a superar el reto y no solamente vamos a tener contenido digital, sino que también vamos a tener una nueva percepción de nosotros mismos, de quiénes somos, de lo que somos capaces, del valor que tenemos y de que nuestro mensaje realmente sí importa. Cris, y entonces, ¿esto al final de qué se trata? ¿Cómo funciona? Pues bueno, el reto va a ser está implementado dentro de una plataforma que tiene ya los contenidos, algunos de los contenidos pregrabados, pero lo que se trata es que implementemos. Entonces, por eso voy a hacer una jornada de implementación intensiva este sábado, en la mañana, hora Colombia, luego les paso bien el tema de los horarios. Vas a tener acceso a la plataforma de las clases pregrabadas y acceso a la comunidad de las personas pues, que quieran ingresar para que puedan hacer ese seguimiento y podamos tener ese feedback cercano de cada uno de los contenidos que se crean. Y pues básicamente esto es para que quienes realmente quieren construir esta voz que sea creadora, que se encienda, que convierta tu marca personal en una marca magnética. Para eso, pues te invito a que te unas al reto. Este reto básicamente es uno de mis productos de entrada que más accesibilidad tiene, que más sencillo de implementar es y por eso no tiene otro valor que $10, que es una cosa que uno se gasta comprándose un café en cualquier lugar, ¿no? Pues no solo el café, digo, como el café con las cositas. Entonces, un poco la invitación es a que inviertan en sí mismos este valor irrisorio, en este reto que los va a ayudar a enfrentarse a salir de su zona de confort y que les va a dar las herramientas no solamente para dominar la red social, sino para empezar a darse cuenta cuál es el camino que su marca personal puede seguir y transitar para poder encontrar esa voz, esa identidad, ese público y ese formato que los va a llevar a empezar a consolidar ese proyecto digital que estamos queriendo construir. Entonces, nada, les cuento brevemente qué va a pasar el sábado. El sábado vamos a hacer una jornada intensiva en la que nos vamos a encontrar y va a ser básicamente como un bootcamp. Esto es que le vamos a sacar 4 o 5 horas al proyecto para pasar del reto 1 al reto 10, idealmente,
No, no se puede, mentiras, el reto 10 no se puede porque el reto 10 es grabar parte de todo el día, entonces implicaría que tomáramos un día de descanso para poder grabar fragmentos y luego convertirlo en un blog. Entonces, bueno, para pasar gran parte del reto, en el que, por ejemplo, vamos a ver el reto número 1, que es el de grabarse respondiendo una pregunta, que bueno, luego les explico cómo funciona. Y les voy a dar 20 minutos para que lo hagan. Y entonces vamos a estar ahí, ay, Cris, es que no he podido hacer tal cosa. Y yo, bueno, ¿qué te hace falta? ¿Por qué no lo estás logrando? No, es que me falta tal cosa, no sé qué. Ok, hazlo de esta manera, pero hazlo ya porque te quedan 15 minutos. Listo, lo haces, lo monta y se resuelve. Entonces, así luego pasamos al reto número 2. Y entonces, ok, damos otro tiempo también, 15 minutos, 20 minutos para implementar. Y entonces, ¿eso qué hace? Que al cabo de esas 4 o 5 horas ya hayamos implementado, hemos vencido el miedo, hemos tenido la prueba de los formatos, hemos avanzado en nuestra construcción de marca y hemos al final pasado a la acción, que es lo que casi siempre nos detiene. Es un taller intensivo, básicamente, que te va a dar los resultados de manera mucho más efectiva y rápida para eso que a lo mejor te ha estado deteniendo tanto tiempo y que te ha impedido pasar a la acción y empezar a tener estos resultados desde lo digital. ¿Listo? Eso es básicamente lo que va a pasar el sábado y pues voy a estar haciendo básicamente con las personas que quieran sumarse. Y pues otra cosa, ¿cómo se llama? Otro anuncio parroquial que quiero hacer es que, bueno, todos los martes estamos haciendo reuniones a esta hora. La de hoy fue especial porque esta masterclass y este lanzamiento del reto que ya de hecho he estado haciendo con algunas de las personas de la comunidad, pero oficialmente lo estoy lanzando hoy. Pero pues nada, para que se sientan supremamente bienvenidos, para que nos acompañen los martes, vamos a estar viendo justamente los adelantos de quienes están haciendo el reto, vamos a estar dando tips adicionales, yo estoy obviamente compartiendo como toda la formación y la información que estoy adquiriendo durante mi viaje, todos los procesos de marketing, entonces pues nada, esa es la invitación a que se sumen, a que bueno, ya hacen parte de esta comunidad, a que consuman los contenidos, a que en esta oportunidad, pues, quienes quieran sumarse al reto y quienes quieran vencer el miedo y quienes quieran empezar a construir esta marca personal y esta consolidación digital, pues, empiecen a hacerlo ya mismo desde este sábado